González, Jaime Velázquez y Enrique San Martín. Mi querido amigo, qué gusto de saludarlo, Mario Pazmiño. Usted es un experto en seguridad del Ecuador. Yo le voy a hacer una pregunta puntual. Ayer y mañana vamos a tener al fiscal peruano acá en el diálogo, en la radio y en el canal. Comenta y hace un descubrimiento que el arma que se utilizó para victimar a nuestro querido amigo y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio está en el Perú. Usted muchos años atrás, no le estoy diciendo menos de 3, ya nos decía que las dos fronteras estaban permeadas, que estaban... ¿Esto lo corrobora, Mario? ¿Qué significa esto, por favor? Gusto de saludarlo, buenos días. Gracias, muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes de la prestigiosa Radio y 99. Justo el día de ayer estuve en un seminario sobre terrorismo y crimen organizado transnacional en la Escuela de Guerra Superior del Ejército Peruano. Estaba exponiendo la situación del crimen organizado sobre el país y ahí topé un aspecto que me parece interesantísimo, el tráfico de armas que se da, especialmente ¿por qué? Porque hay un desbordamiento ahora de organizaciones delictivas ecuatorianas hacia territorio peruano y también hacia territorio colombiano. Y esto implica que las actividades delictivas de narcotráfico, de minería ilegal y tráfico de armas, municiones y explosivos se intensifiquen, porque ya existe una conexión entre las 23 bandas peruanas que existen en la frontera y también bandas ecuatorianas y las megabandas nuestras que están ya operando justo en la frontera con Perú. Entonces no es nada improbable que se haya utilizado este tipo de recursos, en este caso armamento del tráfico de armas desde el Perú, para pues utilizarlo dentro de una actividad delictiva como todos conocemos. Querido Mario, en, usted lo advirtió hace algún tiempo esto, usted lo comentó, y ahora esto se viene dando. ¿En qué cree que está? Esto es un criterio suyo personal para pasarle a Jaime Velázquez y luego a Andrea González. ¿En qué cree que estamos fallando? Estamos avanzando. Hoy comentaba yo, o sea, la policía y las Fuerzas Armadas están en lo macro, capturando bandas, andan en el tema, la Marina, en el tema de capturar piratas y los que dañan, ensucian los barcos. La policía anda capturando drogas y se ha dado un espacio para la delincuencia común. Hay que protegerse, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Las fronteras. ¿Qué nos falta, Mario Pazmiño? ¿Cuál es su recomendación? De lo más fresca y amistosa, porque se trata de todos apoyar. Yo creo que el país y el gobierno tiene que prestar especial atención en los desbordamientos de cocaína que ingresan por la frontera norte y frontera sur. 750 frontera norte, 86 toneladas de cocaína frontera sur. Esto hay que prestar especial atención. Yo he recomendado permanentemente la conformación de dos fuerzas de reacción o dos fuerzas especiales para colocarlas en la frontera con el propósito de taponar estos desbordamientos de cocaína. La otra, indudablemente, que es el tener una presencia mucho más sólida en los puertos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que proceder a una militarización temporal de los puertos, por donde sale la cantidad sorprendente de cocaína hacia el exterior. Y una cosa que es importante para darle tranquilidad a la sociedad ecuatoriana, es necesario y vital cambiar el esquema de seguridad ciudadana que tiene el país por presencia disuasiva permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Una presencia en territorio. Usted me dirá, sí, han reducido las muertes violentas, han reducido la actividad de sicariato, completamente de acuerdo, porque comenzaron a desplegarse las unidades en el territorio nacional. Pero, ¿qué ha incrementado, señores? Ha incrementado, por otro lado, las extorsiones, las vacunas y los secuestros. Por lo tanto, quiere decir que no tenemos una presencia en territorio efectiva, y eso es lo que se está recomendando al momento. Muy bien, perfecto, Mario. Andrea González y luego Jaime Velázquez, con dos preguntas cada uno. Siguen, por favor.
Hola Mario, ¿cómo vas? Buenos días. Qué gusto saludarte. Andrea, ¿cómo te va? Qué Estoy gusto un también poco saludarte. descarada. Listo. Cuéntanos, ¿cuál es tu impresión de cómo se podría tal vez controlar, creo yo, el problema o la entrada más importante del tema armas, que vendría a ser también el control de las fronteras, el control del tema de nuestras costas, ¿no? Ecuador tiene un perfil costero tan corto comparado con la extensión de la frontera norte y sur, que crearía yo que un control efectivo de la costa puntualmente podría un poco bajar la cantidad de armas que ingresan al país. ¿Cuál crees tú que es el punto geográfico más importante para controlar el ingreso de armas? Primero, Andrea, tenemos que estar conscientes de que existen 5 tipos de puntos de origen del tráfico de armas para controlar esos. El primero, tú lo acabas de decir, es la frontera norte y la frontera sur, especialmente al momento, en las condiciones actuales, la frontera norte, porque hay un eh, mayor actividad en este tipo de delito, pues desde Colombia hacia Ecuador. Antes era contrario, pero por la gran cantidad de organizaciones delictivas que están en el cordón fronterizo, especialmente, y también bandas ecuatorianas, esto ha incrementado el tráfico de armas desde Colombia hacia Ecuador y también desde Perú hacia Ecuador. Dos Claro, puntos centrales. El tercer punto que es importante es básicamente a través de los famosos courier. Los courier que vienen los mandan armas desarmadas. desarmados. Exacto, y acá las van armando. Entonces necesitamos un control mucho más eficiente allá. El cuarto es a través de lo que son las narcoavionetas. Entran, traen armamento, traen dinero, llevan droga. Ese es más o menos el intercambio. Entonces se necesita tener un control del espacio aéreo Mario, ¿y mucho más esas pistas de eficiente. aterrizaje clandestinas, tú crees que están mayoritariamente en la costa, en la sierra, en el oriente, o no hay una discriminación entre las regiones? La mayoría está ubicada en el litoral ecuatoriano por las características que presenta el litoral ecuatoriano, Por sin favor, un hagamos sistema una pausa en adecuado eso. de... ¿Por qué el litoral ecuatoriano tiene mayores características que Sierra y Amazonía para ser este lugar de recepción de todo lo que entra y sale ilegalmente de este país? Porque las rutas aéreas más fáciles de accesar al país son a nivel del mar. Entonces rápidamente vuelas súper bajo, ingresas al continente también y las pistas están ubicadas cerca de la zona costera y eso les facilita la logística. Pero hay otro punto, para no desviarme de la pregunta, que es también importante. ¿Dónde se obtienen las armas? Las armas también se obtienen de los rastrillos militares y policiales. Son los 5 puntos desde donde se obtienen armas. ¿Qué hay que hacer? Mejorar los controles en todos estos puntos de origen y acceso de armas al territorio ecuatoriano. Creo que esa sería una medida que el presidente de la República tiene necesariamente que tomar. Cuando te refieres a partes del arma de parte de la policía o del ejército, ¿hablas de la policía y el ejército ecuatoriano o hablas, como también sabemos, que ingresa, por ejemplo, de la milicia peruana o de los paramilitares colombianos, como lo acabas de decir? Me refiero específicamente a los rastrillos militares y policiales del Ecuador. Tomemos informes de lo que ha pasado anteriormente. 175 pistolas fueron robadas en un cuartel policial, en Ujú. un recinto policial. En Santa Elena, si no estoy mal, también asaltaron un UPC y se llevaron fusiles y se llevaron también pistolas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde ahí existe esta toma permanente y lo que ellos llaman recuperaciones, pues de armamento para utilizarles en el crimen organizado. Y gran parte de estas armas se han visto que han sido utilizadas ya en operaciones por parte de estas bandas. Entonces, ahí hay otra fuente de financiamiento. ¿Y Y hay más bien alguna dicho, manera perdón, de como trazar, tener trazabilidad, o algún tipo de blockchain, de código, de registro que se pueda tener para que no solamente las armas policiales, sino también aquellas incautadas se puedan utilizar de manera eficiente y que no sean parte de este robo o este pase del un lado al otro? yo creo que, a ver, yo soy contrario a que el Estado autorice a que este tipo de armas que han sido encontradas en procesos delictivos sean utilizadas por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la logística para mantener este tipo de armas va a ser un problema tremendo, tanto para la institución, cualquiera de esta, policía o militar.
Un arma con ciertas características necesita una logística especial, necesita un armamento. Y para tener 2 o 3 armas de estas características, necesitas comprar repuestos, necesitas comprar munición y un Y sinnúmero de cosas más. entrenamiento, porque Solo muchas de ellas son armas de cuarta, tercera generación, de las cuales no hay en el país. Bueno, no creo que sea tan grave el tema ese. O sea, tenemos gente que es experta en esta situación, una fábrica de munición también que nos puede facilitar algunas cosas. Ujú. Pero, ¿dónde está el problema central? El problema central está en que si comenzamos a utilizar estas armas, tendremos un problema logístico. Pongo 2 ejemplos puntuales. El primero, ¿recuerdan ustedes que en el tiempo del señor que anda por los altillos, se llegó a Guayaquil, si no estoy mal yo, llegó cerca de 5.000 fusiles chinos como parte de una donación que venían para la reconstrucción de Manabí? Algo así me acuerdo yo. ¿Y qué pasó con eso? Lo descubrieron, entonces el gobierno dijo, vea, son para los militares, cojan nomás los militares. Cogieron los militares. ¿Dónde están al momento esas armas? Guardadas. Cogiendo polvo, Están como en decimos. ¿Por qué están embodegadas? Porque era mucho más problemático ponerlas a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitaba tener una fábrica de munición, también repuestos para estas armas, y era otro tipo de armamento que necesitabas nuevos componentes para poder entrenar a la gente. O Era sea, un qué buen problema, en vez negocio de ser una donarnos solución, armas era que un problema. nosotros necesitamos comprarles para siempre las municiones porque no son genéricas y no Correcto. se pueden reemplazar. Tenías que Debe generar haber una sido el genio que fábrica, compró también los Drupes. Mario, te quiero tenías que generar una agradecer fábrica de mucho. munición. Te quiero agradecer mucho y le paso a Jaime que está en línea esperando para poder Bueno, preguntarte. Te mando un abrazo, cuídate mucho. de igual manera, gracias. Gracias, Andrea. ¿Qué dice don Mario? La verdad es que ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. igualmente. A ver, ¿cómo evaluamos al momento, en estos instantes, lo que se ha hecho en tema de seguridad? Porque si bien es cierto, existe una percepción. La percepción es de que estamos un poco más seguros, entre comillas, pero estamos más seguros. O sea, esa es la percepción que se siente, más allá de que se critique que no se vean los militares o lo que sea. ¿Cuál es la evaluación ya técnica del tema? Si realmente se están dando los golpes certeros o no en la delincuencia organizada. Hacer una evaluación rápida de estos 60 días del gobierno del presidente Noboa en la implementación de lo que se denomina el Plan Fénix, yo creo que ha sido exitosa en un inicio. Hay que reconocerlo. Hay un control carcelario, hay una mayor control en ciertos santuarios, ha habido una mayor presencia también en territorio y ha habido capturas y se le ha puesto al crimen organizado un poco a la defensiva. Sí, pero otras actividades delictivas han comenzado a proliferar, como cuáles: secuestros, extorsiones se han incrementado sustancialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos todavía una presencia disuasiva en territorio para poder consolidar la presencia allá. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, necesariamente el gobierno tiene que tomar otra o hacer una reestructuración de sus operaciones para darle mayor confianza a la población. ¿Cómo lo hace? Con presencia disuasiva permanente, que esto es fundamental. Esto lo que genera es que estas organizaciones se desplacen hacia otros territorios. Y en esos territorios también tiene que haber este tipo de presencia disuasiva permanente. Correcto, Mario. Y lo segundo que le voy a preguntar es, a ver, mucha gente habla de que una vez que se acaba el estado de excepción en estos 30 días adicionales, ¿qué va a pasar? Porque se van a regresar los militares a los recintos, y eso no es así. O sea, aparentemente, según las palabras del presidente de la República, dice, van a continuar trabajando directamente con la policía. Entonces, ¿qué va a pasar legalmente? Porque está declarada la guerra como un conflicto interno y eso existe, eso es un decreto que lo hizo el presidente de la República. Por lo tanto, eso se mantiene, más allá del estado de excepción o no. No es que dependemos del estado de excepción para declarar el conflicto interno o estado de guerra interna. Ese estado de guerra interna significa que los militares están en estos momentos en el territorio. Yo no sé si lo estoy interpretando mal, Mari, le hago esta pregunta porque la verdad es que mucha gente se confunde. Entonces, y muchos periodistas cogen y dicen, ay, ¿qué va a pasar después de 30 días? Se van a ir a los cuarteles los militares. No es así, pues, o sea, estamos en un estado de guerra, al menos así lo interpreto yo. No sé si estoy equivocado y quisiera que se nos ilustre un poquito más. Jaime, Jaime, es completamente acertada la interpretación tuya.
el estado de excepción que estamos viviendo al momento y este alargamiento de 30 días más no implica que se termine el conflicto armado interno. El conflicto armado interno para todos los ecuatorianos recién comienza. Recuerden una cosa nada más, hay 3 décadas de penetración, por lo tanto, implica que esto va a durar más o menos varias décadas hasta que podamos retornar nuevamente a los niveles de seguridad que teníamos anteriormente. Pero para eso se requieren políticas públicas de largo alcance, que no las va a poder aplicar el señor Noboa porque tiene 1 año y medio, ni tampoco el otro gobierno que viene. Son políticas públicas que tiene que haber una coalición de los movimientos, de los partidos políticos, de la sociedad ecuatoriana, pensando en el país, no pensando en los intereses partidistas. Entonces, ahí se trazan políticas públicas de largo alcance para solucionar los problemas que estamos viviendo. Caso contrario, esto seguirá. Y como somos tan desorganizados en nuestro país, pues lo que tendremos será no 3 décadas de conflicto, mucho más, tal vez, porque hasta ponernos de acuerdo, pues pasarán adelante. Tomando en cuenta una cosa, Jaime, que el Estado y las instituciones militares y policiales se demoran mucho en reaccionar, porque tienen que planificar, tienen que pedir autorizaciones, tiene que haber respaldos legales, etcétera, etcétera. El crimen organizado, ¿no? El crimen organizado está ahí. El rato que le golpean, se retira un poco, analiza y cambia rápidamente de metodología, cambia de estrategias, muta. Y es difícil tratar de destruir al crimen organizado militarmente o policialmente. Por eso es que yo siempre digo y me mantengo en lo siguiente. Es necesario que la estrategia gubernamental no solo implique las acciones de fuerza, sino también implique las acciones sociales. Ahí le quitan el oxígeno a estos señores de los grupos delictivos. Clarísimo, Mario. Queremos agradecerle por su tiempo. Un placer haber Gracias, hablado y conversado con usted. Esperamos verlo nuevamente aquí en I-99. Muchas gracias. Un abrazo. gracias, Jaime. Muy amable. Un buen día. Muchísimas gracias, Mario, por esa entrevista. Y bueno, vamos a ir a un corte para ya recibir a Lavinia Balbonesi, quien será nuestro próximo